Queremos evaluar la integral definida dada. Esto va a requerir su sustitución porque tenemos el cantidad 3x menos 4 elevado a la tercera potencia, no solo x elevado a la tercera potencia, lo que significa que comenzamos por dejar que u sea igual a 3x menos 4. A continuación, determinamos el diferencial de u, o du, donde du es igual a la derivada de 3x menos 4 veces de x, lo que nos da 3 de x. Ahora, mirando hacia atrás a la integral, podemos sustituir u por la cantidad 3x menos 4, lo que nos da u al tercero aquí, y luego notaremos que nos quedan 2 de x, y tenemos du igual a 3 de x. Así que podemos multiplicar ambos lados por 2 3, así que el lado derecho es exactamente 2 de x, o puedo resolver de x dividiendo ambos lados por 3. Vamos a resolver de x dividiendo ambos lados por 3. Simplificando, tenemos 1 3 du igual a dx. Ahora podemos sustituir 1 3 du por dx y simplemente descomponer los dos. Sin embargo, debes tener cuidado aquí. Los límites de integración de 1 a 2 son valores x, no valores u. Así que ahora mismo lo dejaremos los límites de la integración. Descomponga los dos factores. Dx es igual a 1 3 du. Vamos a tener en cuenta el 1 3, así que tenemos du. Y porque u es igual a 3x menos 4, la función de integrando es u hasta la tercera. Llegados a este punto, necesitamos tomar una decisión. Podemos encontrar la antiderivada con respecto a x, y luego usar los límites de integración de 1 a 2, o si queremos dejar esto en términos de u, necesitaremos determinar el límites de integración para ti. Observe cómo antiderivada va a ser 2 3 veces hasta el cuarto dividido por 4 más c, y dejamos fuera el signo más c para evaluar integrales definidas. Lo que significa en términos de x, que escribiré a continuación, la antiderivada ser 2 3 veces, de nuevo, u al cuarto va a ser la cantidad 3x menos 4 a la cuarto dividido por 4. Ya que tenemos la antiderivada con respecto a x, usaríamos el original límite de integración de 1 a 2. Vamos a mostrar también cómo encontraría los nuevos límites de la integración si quisiéramos dejar la integral en términos de u. Observe que cuando x es igual a 1, u es igual a 3 veces 1 menos 4, que es menos 1. El negativo es el más bajo límite de integración si la integral está en términos de u. Y cuando x es igual a 2, u es igual a 3 veces 2 menos 4, que son 2. Así que si dejamos la integral en términos de u, utilizaríamos los límites de integración de 1 a 2 negativos, y si encontramos el antiderivada con respecto a x, utilizamos los límites de integración de 1 a 2. Voy a mostrar ambos métodos solo para verificar que obtenemos el mismo resultado. Sigamos con el integral escrita en términos de u. La antiderivada es 2 3 veces hasta el cuarto, dividido por 4. Simplificando aquí, hay un 2 de cada 2 y 2 de cada 4, lo que nos da 1 6 veces hasta el cuarto. Vamos a descomponer el 1 6. Ahora tenemos que determinar 1 6 veces la diferencia de f grande de 2 y f grande de menos 1, que es igual a 1 6 veces la cantidad, f grande de 2 es 2 al cuarto, menos f grande de menos 1 es menos 1 al cuarto. Simplificando, tenemos 1 6 veces la diferencia de 16 y 1, que es igual a 15 6, lo que se simplifica a 5 2. Demostremos también que obtenemos el mismo resultado si utilizamos la antiderivada con respecto a x, y luego usar el original límite de integración de 1 a 2. Así que de nuevo, abajo, puede simplificarse como antes. Hay 1, 2 de cada 2 y 2 de 2 en 4. Vamos a descomponer el 1 6. Y ahora tenemos que determinar 1 6 veces la diferencia de f grande de 2 y f grande de 1. F grande de 2 es igual a 3 veces 2 menos 4. Elevado al cuarto, menos f grande de 1 es igual a 3 por 1 menos 4 al cuarto. Simplificando, tenemos 1 6 multiplicado por la diferencia de 3 por 2 es 6, menos 4 es 2, lo que nos da 2 al cuarto, que por supuesto es el mismo resultado que el anterior. Y luego menos 3 veces 1 menos 4 es menos 1, dándonos el cuarto poder de 1 negativo.
dándonos el mismo resultado de 1,6 veces la diferencia de 16 y 1, que es igual a 15,6 o 5,2. Y observa el resultado, por supuesto, es lo mismo. Así que me gusta mostrar ambos métodos de vez en cuando porque verás ambos métodos en la práctica. Antes de ir, veamos el gráfico de la función integrando durante el intervalo cerrado de 1 a 2. Si sombreamos el área delimitado por la función, y el eje X sobre el cerrado intervalo de 1 a 2, observe cómo algunos de el área está por debajo del eje X, esto sería negativo, pero parte de la zona está por encima del eje X, esto sería positivo. Y dado que el resultado de la integral definida es positiva, sabemos que hay más área por encima del eje X que por debajo. Espero que esto te haya resultado útil.